Amigos que acaban de sintonizar su espacio de Ojo con la Vista, nuestro invitado del día es el doctor Jaime Núñez, especialista en glaucoma y presidente actual en funciones de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Doctor Núñez, en el tema del glaucoma, ¿a qué edad puede debutar esta enfermedad o enemigo silente, como usted lo describió? Eso va a depender del tipo de glaucoma, porque el glaucoma que es más agresivo. El más común, el más frecuente, lo vamos a ver sobre todo después de los 40 años. Después de los 40, de los 50, edad también en la que son más frecuentes la hipertensión y la diabetes, que comienza también a aumentar aquí, por curiosidad. Pero hay glaucomas que empiezan desde el nacimiento, los glaucomas congénitos, los glaucomas infantiles y un grupo de glaucoma, el cual está asociado a un gen que se llama TIGR, que se ve en personas jóvenes y que es un glaucoma muy agresivo y que si no tratamos al paciente correctamente y rápidamente, ese paciente puede perder la visión en poco tiempo. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la agresividad entre el niño y el adulto? Bueno, en el niño el glaucoma es dramático porque se te presenta con las córneas totalmente azules, blanquecinas, y es por la presión tan alta que tiene, porque claro, el sistema de drenaje está comprometido. Y aquí tenemos que estos pacientes hay que rápidamente hacerle, primero ponerle glicerina para poder ver bien el ángulo y hacerle una trabeculotomía para tratar de denudar esa área, ese trabéculo, que es el drenaje natural del ojo, para que esa presión vuelva a niveles normales. Hay otros niños que aun y tú le hagas eso, tienes que hacerle una trabeculectomía, con el agravante de como son niños. Entonces, el crecimiento de las células para tapar esa cirugía que tú has hecho es muy grande, porque es un niño que tiene una capacidad regeneradora muy grande. Entonces, te vive tapando la cirugía. ¿Existen otras causas diferentes a las que usted ha descrito en la aparición del glaucoma? Otras causas, bueno, pues hay un glaucoma, los famosos glaucomas secundarios, que uno de los más comunes que vemos y de los más dramáticos es el neovascular, que lo vemos sobre todo en enfermedades en pacientes diabéticos ya que no tienen buen control, en pacientes con problemas cardiovasculares, en pacientes que tienen oclusiones de la vena central de la retina, si no se tratan bien. Y hay otros tipos de glaucoma, por ejemplo, en pacientes que han recibido traumas oculares, que con el tiempo, no se instala de una vez, pero con el tiempo instalan un glaucoma secundario a un trauma, para ponerte dos de las más frecuentes. Estos pacientes, doctor, que van a presentar glaucoma o que presentan ya el glaucoma, ¿cuál es el manejo básico de esta enfermedad? Bueno, el manejo básico sobre todo es medicamentos, colirios, y sobre todo educación a la familia de cómo ponerse las gotas, cómo usar los colirios, porque a veces no le explicamos bien a la familia cómo usar las gotas. Y a veces la familia dice, no, pero usted me dijo que era una gota al día, cuando son dos. O sea, hay que explicarle bien a la familia y a todo el que está alrededor el problema que hay, cómo debe ponerse las gotas, lo importante que es el cumplimiento del tratamiento, porque de ahí depende que el paciente siga viendo y que su visión y su nervio óptico no se siga deteriorando. Vamos a definir un poco aquí para que la gente vea, a ver si en el Control Master me pasan a la computadora, para explicarle a la gente así y que la gente lo pueda leer y se le pueda quedar más. Que el glaucoma es la pérdida progresiva de células ganglionares, y que esta pérdida progresiva de células ganglionares puede estar afectada por la presión intraocular o no. Esta pérdida va a ocasionar un aumento de la excavación del nervio óptico, y esta excavación, como son células nerviosas que se pierden, va a afectar el campo visual. ¿Qué es el nervio óptico, doctor, en cuanto al ojo y su función básica? Bien, el nervio óptico es, para que la gente lo entienda, ese cable que sale del cerebro y va a conectar al ojo,
que algunos especialistas dicen que no es un nervio, sino que es una prolongación del cerebro. ¿Por qué? Porque el nervio tiene 3 capas, igual que el cerebro, tiene meninge y tiene un espacio virtual que tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Se hacen trasplantes de estos nervios ópticos en estos pacientes? Todavía no hemos llegado a ese nivel. De lo que se está hablando es de algunos microchips que se pudieran instalar encima de la retina y por una conexión biónica, unos cables especiales se conectan del microchip a células nerviosas y las células nerviosas son las que llevan la información al nervio óptico. Bien, vamos a continuar, como dije al final, todo este daño que se produce va a producir una afectación del nervio óptico. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver con esas flechas que están apuntando hacia afuera, como diciendo que la presión está aumentando en ese ojo. Entonces, fíjense bien, en una imagen que está a la derecha, donde se ve, dice normal optic nerve, o sea, un nervio óptico normal. Fíjense cómo está plano, los nervios salen, las arterias salen de una forma central. Entonces, fíjense en la otra, donde habla de un nervio óptico dañado, donde se ve como si hubiera un cuenco, como si fuera un bowl, imagínense, como una ensaladera. Entonces ya ahí la presión ha aplastado el nervio, las células han muerto y entonces va a haber problemas con el campo visual. Aquí también es más o menos algo parecido, fíjense aquí, normal y un paciente con glaucoma, cómo el nervio se retrae hacia atrás producto de la presión. Y abajo hay 2 imágenes, una donde se ve una calle normal y otra donde se ve un paciente ya con el campo visual afectado. Fíjense cómo se ve con casi medio campo que ya no se ve igual que el otro. ¿Tardaría mucho, doctor, para el paciente clínicamente poder apreciar el deterioro de su visión o inmediatamente ya el paciente empieza a debutar con glaucoma, va a presentar esta reducción que usted ha expuesto acá? Eso es lo bueno y eso es lo malo. ¿Por qué? Es lo bueno porque es una enfermedad que descubierta a tiempo nos da chance, nos da mucha oportunidad para uno tratar el paciente, verificar que el tratamiento le está haciendo efecto en el control. También es bueno porque ya tú tienes tiempo para mandarle a hacer los estudios y verificar todo lo demás. Pero es malo porque como el paciente no se siente nada, dice yo no tengo nada, yo no me siento nada, ¿para qué voy a usar el tratamiento? Craso error, porque es el problema, por eso que se llama el enemigo silencioso. En un momento dado, el paciente comienza a controlar su glaucoma, se pone las gotas, va al consultorio. ¿Esa visión que perdió se puede volver a recuperar? No se recupera. Lamentablemente, las células nerviosas que mueren, hasta ahora no podemos recuperarlas. Se ha hablado, hay algunos estudios que hablan de recuperación, pero realmente esa recuperación tal vez sea de algunas células que están ahí respirando todavía y que se pueden recuperar algo. Fíjense en esta imagen que ponemos acá, por ejemplo, se ve como un esquema de todo lo que es la retina con esas líneas en blanco y negro. Las que son en negro es la circulación de la retina, pero luego se ve en el fondo como si fuera una trama blanco y negro, que son la capa de fibras nerviosas. Y como podrán ver ustedes, de la que está más roja, que está en un extremo, que es un nervio normal, y fíjense cómo la excavación, que es lo blanco, va aumentando hasta el final, que ya es un nervio óptico que está casi muerto, casi muriendo. ¿El daño de esta excavación o ausencia de tejido es lo que traduce el deterioro en la visión periférica de los pacientes? En la visión periférica, sobre todo en los 30 grados centrales, que es donde primero se ve. En los 30 grados centrales, sobre todo, también el problema es el siguiente, que un paciente con 30 de presión y un nervio óptico sano, paciente no va a tener ningún problema en ninguno de los estudios. Ahora, ya cuando tiene una excavación de 0,6, 0,7, que se comienzan a ver. Y el problema mayor viene porque después que esos caballos se desbocan, es muy difícil recogerlo. Aunque tú bajes la presión, ya el daño se ha instalado. Y ese daño instalado en esas células disparan una señal a la célula de al lado para que se muera. Estos daños son, como usted había mencionado, irreversibles. Irreversibles.
Esta imagen que pongo aquí se la digo sobre todo a mis residentes y les digo que no podemos ver el ojo como que anda con dos patas caminando por ahí, sino que al ojo hay enfermedades que lo afectan, pero hay otras cosas del resto del cuerpo que también lo va a afectar, otras enfermedades, y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque para eso somos primero médicos. Entonces, como hablamos ya de los factores de riesgo, está la raza. En la raza negra se ve más glaucoma, pero también se ha visto, por ejemplo, entre los palestinos más glaucoma también. Y entre los chinos, por ejemplo, entre los japoneses, perdón, también se ve mucho glaucoma. La edad, como ya dijimos, luego de los 40 años, a medida que vamos envejeciendo, somos más propensos a padecer de glaucoma. Y defectos de la visión como la miopía y la hipermetropía también pueden estar envueltos dentro de los factores de riesgo de esta enfermedad. Pero el más importante es la presión intraocular. Todos los estudios que se han hecho, la presión intraocular es uno de los factores más importantes que nos lleva a un riesgo real y a una pérdida de visión real si no es atendida. Tanto es así que todos los medicamentos que tenemos se ocupan es de bajar la presión. Y estos autores que vemos en esta gráfica, muchos, y puedo llenar 1000 pantallas con autores que han hecho estudios sobre el factor de la presión intraocular, han determinado esto una y otra vez. Doctor, ¿el paciente que padece glaucoma termina de alguna manera inevitable en un manejo quirúrgico o no necesariamente se podría llegar a las cirugías? Bueno, yo tengo pacientes que han llevado su tratamiento de forma ejemplar y todavía están usando gota 20 años después y están controlados con su tratamiento. He tenido otros que lo han llevado de manera ejemplar, pero la enfermedad en esos pacientes va tomando otro cariz y hay que lamentablemente operar. Digo yo lamentablemente porque si la fuéramos a curar con la cirugía, fuera una maravilla, pero realmente con la cirugía lo que buscamos es tener un mejor control. Y desde el primer día que el paciente se siente en nuestro consultorio se lo explicamos. Hay varios tratamientos que comienzan las gotas, luego van cirugías, que la cirugía puede ser con láser o puede ser una cirugía convencional, pero todas ellas lo que buscan es control, porque la enfermedad hasta este momento no tiene cura. ¿Podría necesitar un paciente más de un procedimiento quirúrgico, doctor Núñez? Sí, claro que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procedimientos quirúrgicos pudiera necesitar. Si podemos ver todo lo que podemos hacer en este momento, gracias a Dios por la tecnología que tenemos. Podemos comenzar con láser haciendo una trabeculoplastía. Si no nos da, le podemos también hacer una gonioplastía. También pudiéramos hacer iridoplastías. También podemos hacer iridotomías. Todos estos procedimientos podrían ser de selección múltiple e irse combinando en el mismo manejo de un paciente. Pueden ser de selección múltiple, se pueden combinar. Uno realmente trata de ir uno a uno, porque tampoco uno puede ser muy agresivo con el ojo, porque si por un lado te puede solucionar un problema, tanto también darle al ojo, eso te aumenta los factores de inflamación que son fatales para todas las estructuras oculares y sobre todo para el nervio óptico. ¿El paciente que se maneja quirúrgicamente deja el uso de gotas definitivamente o no necesariamente? No, y eso es lo que decía ahorita, porque no tiene una cura, sino que es control. Hay pacientes que con cirugía se han controlado, pero tenemos que seguirlo verificando muy de cerca. Pero hay otro grupo que aparte de la cirugía necesita llevar sus gotas para llevar un mejor control. Excelente, doctor Núñez. Amigos, ustedes están escuchando de voz del doctor Jaime Núñez, especialista en glaucoma. Información de primera línea que le va a servir para el cuidado de su salud y prevenir que el glaucoma pueda deteriorar su visión. Con el permiso de ustedes, vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos nuevamente.